Hola, hola a todos aquellos que por motivos que estéis trabajando conduciendo en vuestro camión, en vuestro taxi, no podéis mirar a pantalla, pero sentís la necesidad de estar al día, al corriente, de cosas que no os contarán jamás por televisión ni tampoco por la radio. Hoy daremos un repaso al cambio de industria en el Estado español, en nuestra península, tras la entrada y el ingreso en la Unión Europea. La gente que ya hemos entrado en años conocimos tiempos que en España era muchísimo más industrial. Por ejemplo, estaban los astilleros. Teníamos 2 astilleros en nuestras costas, en nuestros muelles, donde se fabricaban barcos, y llegamos al punto de ser los número 1 de productores, de constructores de barcos del planeta. También teníamos nuestras propias marcas de coches, como era la hispano-suiza, similar en precio, caro y construcción al Rolls-Royce inglés. Una belleza española que se perdió. En el transporte construíamos el Pegaso, uno de los camiones más potentes y más considerados en el ámbito internacional. Tractores, maquinaria para el campo como el Ebro. Una de las mejores motos del planeta, la Montesa, de calidad, orgullo español. También se fabricaba la moto Guzzi en sus 2 versiones, que es la que utilizaban los funcionarios potentes como ingenieros. Era tan buena como en todo terreno. ¿Qué suspensión tenía aquella moto, Y el cambio que lo llevaba era manual al lado del depósito de gasolina. Un bellezón. Todavía queda alguna por ahí restaurada, orgullo de nuestro estado. Barreiros, un motor de combustión interna inventado por un español que hacía estragos en los motores que funcionaban por el resto del mundo. Realmente, España era una potencia industrial. Esto que he nombrado es simplemente para abrir un poco el apetito de lo que era España hasta el ingreso de la Unión Europea. Claro que también se debe decir que aunque Franco mantuvo todas estas empresas, esto venía de atrás, de incluso antes que la República. Digamos que antes de entrar a la Unión Europea, España era una potencia industrial. El costo de entrar a la UE fue espectacular. Recuerdo yo en aquellos años las filas del paro. Reconversión industrial, nos contaban que nuestro modelo de producción estaba obsoleto y que había que reconvertirlo en algo más productivo, más eficiente y más viable económicamente. Pero lo cierto es que esa reconversión industrial nunca llegó. No se produjeron coches tipo Rolls-Royce como era la hispano-suiza, más baratos, más eficientes y más rápidos. No, ni Montesas, ni Ebros tractores, ni camiones Pegaso más baratos de producir y más eficientes. No. Todo el sistema desapareció. Los astilleros también, de producir los que más barcos del mundo a producir 0 barcos. Eso no es reconversión industrial, eso es saqueo de la industria española en pro de que los países del norte, mucho más atrasados que España, tuviesen trabajo a costa de nosotros, de los españoles. Claro que ahora también pueden decir que España fabrica más coches ahora que entonces. Somos el segundo fabricante de automóviles de Europa, solo por detrás de Alemania. Pero no son marcas españolas, no es la hispano-suiza. Fabricamos para los americanos, para los alemanes, para los franceses, que eligieron en su día a los españoles por la mano de obra más barata y faltos de conflictos sindicales. Los sueldos en España siguen siendo infinitamente más baratos que en Europa. Pero el precio de estos vehículos en exportación son tan caros como si los fabricaran los mismísimos alemanes. Por lo que los beneficios se los llevan los inversores foráneos. Aquí no se queda más que muchos sueldos, sí, pero baratos. Alguien podría pensar y decir que sí que tenemos marcas de vehículos españoles,
como por ejemplo la SEAT. Pero no es cierto del todo, porque es una royalty, una franquicia de la Fiat italiana. Y que además ahora mismo les están metiendo motores Volkswagen alemán. De modo que de española, nada. La entrada a la Unión Europea y a la OTAN coincidió perfectamente con que los primeros presidentes de esto que le llamaban democracia cerraran estas empresas españolas, estas industrias que pudiesen hacerles sombra a nuestros vecinos europeos en pro de una reconversión industrial a favor de las empresas extranjeras. Desaparecieron para siempre, parece ser, nuestras marcas en favor de las extranjeras, que son las que hay ahora afincada. Esa es la reconversión industrial. También por aquel entonces la naturaleza de España, tanto en las montañas como en los valles, en los ríos y en los desiertos, estaba plagada de insectos, de reptiles, de pájaros. Esto era los ríos, se podía pescar, se podía beber todavía el agua limpia de los ríos, sin filtrar. Todavía se recuerda, yo al menos lo recuerdo, que tampoco se filtraban y se echaban aditivos en las aguas de las ciudades. Se bebía tal cual se cogía del río. Todo estaba limpio y sin contaminar. Las rapaces volaban por el cielo, que solo tenías que alzar la vista y siempre veías alguna. Pájaros te salían, ibas por las veredas y los veías bajar a coger insectos y volver a subir a las ramas. El canto en el campo era permanente, donde ahora está silencioso. Recuerdo la primera vez, porque aún vivía en el pueblo, tengo 71 años, pues por aquel entonces tendría 14, 15, tal vez 16, que el camión que vino a recoger la leche, que venía a recoger la leche de Zaragoza al pueblo, Cluzasa era la fábrica, decían, nos preocupaban de que en Zaragoza había surgido una plaga, una peste, un problema de cólera, los años del cólera, y es que el agua se había empezado a contaminar por el cambio de industria. Asustados estábamos. En los pueblos todavía no se echaba cloro, ni se filtraba de una manera especial. En Zaragoza, aquí en lo que es Aragón, en el resto de España no tengo conocimiento de entonces, no sé cómo estarían en aquellos años, pero en Zaragoza empezaron, ¡qué cólera, qué cólera! ¡Uy, qué miedo, uy, qué miedo, uy, qué miedo! Nosotros bebíamos el agua, dicen, viene del agua, bebíamos el agua tal cual baja de la acequia para regar del canal de los Monegros, pues entraba a nuestros grifos sin problema alguno. Y en Zaragoza capital igual, tal como la cogían del río, la metían en los grifos. No pasaba nada hasta que llegó el cólera. Empezaron a industrializarse la cría del pollo, de los cerdos, y sin ningún miramiento se echaban los desechos, en vez de guardar los purines en balsas para luego a ver qué hacer con ellas. Se echaba al río sin ningún miramiento. No pasa nada. Aquel fue el primer aviso de que lo que nos venía encima, de lo que muy pronto íbamos a sufrir por todo el país. Eso y mucho más. Esa fue la verdadera reconversión industrial. El paso de maquinaria, tanto agrícola como la maquinaria de transporte, como la de movilidad personal, por las granjas de cerdos, de pollos, estabular las ovejas, pasar de la industria del acero y del hierro a la industria del sector primario, mucho menos atractiva económicamente, pero con beneficios casi exclusivos para inversores de fuera. Con el alto costo que supuso la pérdida del medio ambiente natural y total que teníamos entonces y que perfectamente podríamos ahora mismo vivir de él, ya que a todo el mundo se le llena la boca, cacarea, el medio ambiente ecologista soy verde, pues ya no tenemos ni eso que ofrecer. Nos lo han robado, nos lo han envenenado, lo han destruido.
ríos, lagos y lagunas llenos de peces, comestibles, sin venenos, miles de aves por todas partes, cormoranes sin conocimiento. Ahora le echan la culpa a los 4 cormoranes que quedan que no hay peces en el Bidasoa y por eso hay una cuota de 245 cormoranes que matan al año para que siga habiendo peces para los pescadores deportivos. ¡Qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza! Sin contaminación había 70 veces más de cormoranes y 70 veces más de peces. ¡Ja, ja, ja, ja! Es de risa pensar que hay menos peces porque se los comen los cormoranes, cuando cormoranes casi no quedan. Pero que eso es solo un claro ejemplo de la torpeza del ser humano actual, del Homo sapiens avanzado y culto de nuestros días. Porque tenemos también a los apicultores que les echan la culpa a los abejarucos de que hayan disminuido drásticamente las abejas. Es normal que el que tenga abejas como ganadería, si ve un abejaruco 2, 3, 5 dando vueltas por encima de sus cajas, pues hombre, seguramente, ¡ay, cuántos se me comen, Antas! ¿Cuántos se me comen? Pero qué poco se sienta a observar que no solo comen abejas. El 90, el 80, si quieres, por ciento de insectos que comen no son abejas, son otro tipo de insectos. Tampoco se han sentado a observar que casi no quedan abejarucos. Donde había terraplenes con decenas, con cientos a veces, de nidos de abejaruco, ahora tienes 1 nido, 2 nidos, 5 nidos como mucho. Y calla, que hay tan pocos insectos que a veces ponen huevos. Las 5 parejas se les mueren de hambre muchos de sus pollos y el resto de la colonia se encarga de sacar al menos un pollo o 2 de otra pareja y entre todos consiguen sacar algún pollo de alguna pareja en concreto. No se han puesto a discurrir, a pensar, a mirar, a ver quién ha hecho desaparecer a esas abejas que a ellos les respondían antes económicamente. Pues has sido tú. Si tú tienes árboles frutales que fumigas en flor, porque tus fumigantes hacen más efectos tanto en flor, porque entran a través de la flor al árbol y hacen mucho más efecto, y es cuando precisamente están tus abejas polinizando. ¿Quién ha matado a tus abejas? Tú. Y si tú no tienes árboles frutales, pero los tiene tu amigo, el vecino, ese que tantos gustáis, que tantos queréis, que jugáis a las cartas en el bar todas las tardes, ese te está matando las abejas. También si eliminas las hierbas a través de herbicidas, si no hay hierba, que ahora es todo monocolor, ahora cromáticamente es todo verde. Antes tenía los colores del anchuzaure azules, el diente de león, la amapola roja, y en todo el campo era multicolor. Entonces sí que había abejas sin conocimiento por un tubo. Pero claro, si echáis herbicidas, elimináis las hierbas, y pues ¿de dónde va a haber luego abejas ni ningún tipo de insecto a comer si no hay flores herbáceas? Luego también, en muchos casos, ponen monocultivos tremendos, hectáreas y hectáreas de, por ejemplo, girasol, que las semillas que se siembran contienen neonicotinoides. Los neonicotinoides es un veneno, un revestimiento de colores que se les da a las semillas que contienen ya los venenos para no tener que fumigar. Cuando la planta crece venenosa, envenenada con esos neonicotinoides, emite la flor envenenada con el néctar, la melaza que ofrece a las abejas está envenenada y las abejas se envenenan, vienen a colmena o muchas se ven negras para llegar hasta la piquera. Total, que aunque no tengas árboles frutales que fumigues cuando las abejas tienen que ir a polinizar las flores de tus perales, da igual. Si tienes pipas, si tienes trigo, si tienes cebada, que has sembrado maíz con neonicotinoides, tú también has matado a tus propias abejas.
Pero qué fácil es echarle la culpa a los abejarucos, cuando hasta hace bien poco había miles y miles de veces más de abejarucos y millones de veces más de insectos, de todo tipo de insectos. No solo han muerto las abejas, fíjate a ver cuántas libélulas ves, cuántas mariposas, cuántas arañas. No hay de nada, escarabajos. No hay de nada. O sea que también han tenido la culpa los abejarucos de que no quede ningún tipo de insectos, ¿no? Según tú, ¿eh? Los 4 abejarucos que quedan. Estos solo son 2 ejemplos para que la gente comprenda qué es lo que está pasando en el mundo rural y que nadie... Parece ser que si no te lo cuentan, si no te lo cuenta alguien con corbata, que sea ingeniero, que te lo digan por la tele, tú no eres capaz de verlo. Bueno, pero en el mundo tiene que haber de todo. Siempre ha habido gente un poco más espabilada que otros, ¿verdad? Pero para espabilados, lo que no os cuentan, los que no os lo cuentan, para echarse buenos dineros al bolsillo de estos fumigantes que echáis, de las enfermedades que se están creando al pueblo y que luego tienen que tirar de farmacia. Si es que realmente lo único que hace falta es un poquito de cabeza, pero parece ser que no la hay. Bueno, pues de la naturaleza, que la teníamos intacta total, con aguas que se podían beber en los lagos, en los charcos de los caminos, en cualquier río, a estar todo envenenado, de estar todo lleno de halcones peregrinos, águilas reales, águila calzada, la culebrera, de jilgueros, de pardillos, de toda clase de bicho que se movía por ahí, que hubiese sido el lujo del mundo, que vinieran a España a observar, a fotografiar. Turismo de naturaleza auténtica. Hubiésemos podido vivir el país perfectamente de eso, porque era el único país prácticamente del mundo, de Europa seguro, que todavía estaba la naturaleza intacta, tal como había evolucionado durante millones de años. Nos venden a la naturaleza pues por el verdor, las riberas de las choperas de los ríos, esas montañas que se ponen los hayedos amarillos y rojos. Eso es lo único que queda, pero está desierto, está sordo, mudo. La naturaleza realmente, lo que es la vida, no existe ya, solo lo verde. Con la reciente reconversión industrial aparecieron decenas de miles de granjas porcinas. Se sabe que en las granjas porcinas hay fábricas de piensos, hay fábricas de reconversión de esa carne tras sacrificar a los animales, pues hay que separar los jamones, los lomos, las lenguas incluso de estos cerdos se llevan los chinos, las costillares, el tocino blanco, todo esto sabemos pues que crea una serie de puestos de trabajo. Las mismas granjas, decenas de miles de ellas, pues hay que contar que una granja, por ejemplo, de 2000 cerdos la lleva un solo señor, porque está todo bastante automatizado y si en una de esas largas granjas hay 2000, hay complejos por ahí de 4 o 6 granjas de esas largas y te crían 8000 o 12000 cerdos cada 3 o 4 meses. Hay multitud de pueblos, sobre todo en Huesca y Zaragoza, que tal vez tengan 300 habitantes y sin embargo a su alrededor tienen 6 o 7 granjas de 2000 cerdos cada granja. Está comprobado que cada cerdo consume unos 16 litros de agua diarios, con lo cual una simple granja de 2000 cerdos consume 32.000 litros de agua cada día. Agua dulce y potable. Si uno de estos bichos enferma, podría ser que toda la nave enfermara, con lo cual se le suministra en el pienso una serie de medicamentos preventivos para salvar la producción. Además, se le suministra de forma sistemática grandes cantidades de antibióticos.
Cuando un lechón entra en la granja pesa de 2,5 kilos a 3,5 kilos y en 3 meses son capaces de convertirlos en 90-95 kilos de carne, o sea, a 3 kilos diarios, con lo cual se les suministran grandes cantidades de hormonas de crecimiento y de engorde. También un montón de vitaminas sintéticas, vitaminas de laboratorio, muy alejadas de las vitaminas naturales. Por supuesto, todo lo que no le ha servido al cerdo para crecer o engordar es excretado por la orina o por las heces. Y a este producto se le denomina purines. Los purines son vertidos en unas piscinas obligatorias que ordenan montar al lado mismo de la granja. Imaginad unas granjas donde están criando juntos, todos a la vez, a 10.000 cerdos, a 16 litros de agua por cerdo, son 160.000 litros diarios de agua, de purines. Y así durante 3 meses seguidos. Cuando esas piscinas están ya a rebosar, hay que deshacerse como sea de esos purines. Ya no cabe más. ¿Qué hacemos con ellos? Pues son arrojados en las tierras de cultivo. De los cultivos que comemos también las personas, los humanos. Si ya los cultivos han sido sembrados con neonicotinoides, esos venenos que revisten las semillas, para luego no tener que ser tan fumigados como repelente de muchas plagas. Imaginad que luego esa planta come del suelo medicamentos, antibióticos, vitaminas sintéticas, hormonas de engorde, hormonas de crecimiento, todo para la planta, todo para nuestro consumo. El único beneficio general, que la carne de cerdo es barata, así que quedamos que un solo señor se lleva un montón de granjas porque está todo automatizado. Unos cuantos señores se dedican a fabricar ese pienso con todos esos aditivos, luego sí que hay cierta cantidad de mano de obra. Los camioneros que trasladan el pienso de un lado a otro, los camioneros que llevan los cerdos de las granjas, primero los lechones a las granjas y luego ya los cerdos grandes al matadero. La gente de los mataderos donde trocean las piezas. Hay cierta cantidad de mano de obra, de acuerdo, pero a costo de que esos purines que se vierten en el suelo también se filtran y cuando llueve llegan mezclados con el agua de lluvia a los acuíferos, a las aguas subterráneas que contaminan los pozos, los manantiales y los ríos. De ahí tanta cantidad de productos que tienen que echar al agua para potabilizarla. La carne barata de consumo empieza a ser muy cara cuando enfermedades raras, autismo, nacimientos con malformaciones congénitas, cáncer, llenan al público, la gente enferma, el agua no se puede beber. Hemos pasado de ser un país limpio, puro, virgen, en su naturaleza, en sus aguas, a ser un país de lo más contaminado del mundo. ¿Y los beneficios? Los reales beneficios económicos, el dinero en grandes cantidades, ¿quién se lo lleva? El inversor de fuera que ha metido la pasta para montar estos complejos. Se dice que son 2 millones de toneladas de carne ya procesada la que se vende a China, a Alemania y a otros países de Europa. Esta opacidad económica en la que nos vemos inmersos, debería alguien fiable del Estado aclararlo. ¿Cuánta pasta se mueve? ¿Dónde va a parar? ¿Quién se la lleva? Porque nosotros, en general, porque te cueste un poquito más barata la carne
de cerdo, el marrón que nos estamos comiendo de contaminación es mayúsculo. ¡Una blasfemia! No se puede abusar así de todo un pueblo, comiéndonos lo que nos estamos comiendo y contaminando un territorio que nos pertenece por parte de gente de fuera por comer un poco más barato. Y lo mismo está pasando con el ganado ovino. Antes es que recordamos los mayores que cientos y cientos y cientos de ganados de 500, de 1000 ovejas pastoreaban los campos tras cosechar, por ejemplo. Los montes, los territorios donde cultivan el grano, el cereal, eran ocupados por un ganado aquí, en un valle extenso veías allá otro ganado, allá veías otro ganado que pastoreaba, que defecaba en los campos y lo llenaba de sustratos naturales, comía hierba natural, limpia, que había salido entre el trigo cuando ya estaba seco. A veces llovía, pues salían hierbas que luego al segar se quedaba la hierba verde. Había campos recién segados que eran verdes, literalmente, no solamente el dorado de la mies cortada. Y yo me recuerdo, por ejemplo, que en mi casa no teníamos ovejas, pero a mi padre, un ganadero, le pagaba X dinero por correr los campos un par de veces al año, y así en la totalidad de los campos de España. Pero entonces, digamos que esas ovejas, no digo que los ganaderos les diesen algún aporte más nutritivo luego en las parideras, tal vez les echaba algún tipo de nutrición más, pero vivían las ovejas de la hierba fresca y verde. Y ahora, ¿cuántos ganados ves por ahí? ¿Alguna vez ves alguno? Que ya al no sacarlo a los campos de cultivo, que antes los recorrían para comer esa hierba, pues luego ya los metían en el monte, pues ahora al no sacarlos al campo, porque pues tampoco los sacan al monte. El monte, los incendios se favorecen, pero que muy mucho, de que al no ser corridos por estos ganados, pues la hierba, fíjate este año con lo que ha llovido, que la hierba estaba alta, se ha secado, y eso favorece los incendios, que corre el fuego como la pólvora, quemando esa hierba que se ha secado. Es un combustible rápido, eficaz y potente. Y luego pasa lo que pasa. Sí, pues ¿qué pasa? Que ahora los campos los han llenado de herbicidas, que es vergonzosamente. Primero, porque las plantas que se crían entre herbicidas, pues también chupan herbicidas y luego nos los comemos en nuestro pan, en nuestras verduras, en todo. Si las ovejas no salen a correr los campos después de haber segado, por encima de los rastrojos, porque literalmente no hay hierba, se la han cargado con los herbicidas, pues ya no vale la pena sacarlas de una paridera para meterlas sola al monte. Digamos que era un compendio de todo, campos de cultivo, recién segados y monte. Entonces ahí entraban las ovejas a todo parejo y entonces sí que valía la pena sacarlas. Ahora las tienen estabuladas y las tienen... ¿Por qué? Tú vas a comprar cordero, ternasco, recental y no falta en el mercado. Tampoco faltan los quesos. En real, las mantequillas, los derivados de la leche de oveja, realmente no falta. Y sin embargo, ganados no se ven por ahí. Salimos al campo y vemos alguno alguna vez, cuando antes veías uno aquí, otro allá, otro allá, otro allá, el tintineo de las campanos colgando del cuello, los barajos, pero ahora no, nada de eso, es más mudo el campo. Y sin embargo material no falta en el mercado. ¿A costa de qué? De que están criados, estabulados en un complejo y al mismo estilo puro del cerdo. Vitaminas de laboratorio, hormonas de engorde, hormonas de crecimiento para los corderos, piensos compuestos hechos químicamente, que no son naturales. Algo de comida natural sí que comían. Obviamente, claro que comen algo de comida natural, pero ya no es como salir al campo a segar la hierba con sus dientes. Por supuesto, y para que no les caigan enfermas, sus dosis de medicinas preventivas sí o sí
que eso les está circulando por dentro del cuerpo y luego cuando tú vas a la carnicería, pues están impregnadas de medicamentos preventivos que luego te los comes tú. Y ya veis que en el mercado este tipo de material no falta. Entonces, si no hay ganados que recorran los campos, ni los bosques, ¿de dónde salen? Pues de animales estabulados. Porque faltar la carne no falta. Nunca. Las carnicerías están llenas, los mataderos también. ¿De dónde sale? Pues de animales estabulados que no es lo suyo. El ganado ovino tiene que ser extensivo y circulando y comiendo por los campos. Va, pero eso es muy antiguo, tú tienes que acogerte a la modernidad, a los tiempos nuevos. Sí, pues eso venía desde hace 10.000 años que empezó el primer pastoreo. ¿Y ahora qué pasa? Que con estos nuevos tiempos modernos hemos cambiado el sistema industrial que teníamos, que éramos potencia mundial, por los tiempos modernos de industria del medicamento. Porque ahora lo que necesitamos luego el cuerpo, el ser humano, sí, no nos falta la comida. De acuerdo, tampoco antes faltaba la comida. Sí hay tiempos de paz. Pero ahora tenemos que suplirlo con otros medicamentos que nos venden en farmacia para arreglar el zancocho que nos hace la comida que ingerimos, tanto de verduras, frutas, carne. ¡Buah! Ese es el lío, que hay aquí una industria que ha florecido bien potente para que se lleven la riqueza entre cuatro a cambio de aquella potencia que éramos industrial, de maquinaria, tanto de movilidad, transporte o agrícola. Además, hemos pasado de ser un país absolutamente limpio y lleno de naturaleza viva, no naturaleza estática. Oh, es que a mí me gusta ir a aquella montaña, me gusta ir a aquel valle, porque se ve tan verde, no se oye ni el canto de un pájaro, qué tranquilidad. Pues eso es lo malo, que no se oiga ni el canto de un pájaro, porque lo lógico es que cuando salgas al campo no paren los pájaros de cantar, el zumbido de los insectos que pasan cerca de tu oído. Eso es la lógica de la verdadera naturaleza. Pero ahora que no se oigan ni los pájaros, que te enamores de los pedruscos que hay allá arriba, de esa agua que corre todo rodeado de árboles, esa ladera, qué bonito, esas nubes, precioso, sí, nadie lo niega y es cierto, pero no es lo mismo cuando estaban los sonidos de la vida, porque no solamente es lo que oías o lo que te salía al paso a algún pájaro, sino que estaban los lagartos, las lagartijas, las salamanquesas, un montón de escarabajos, todo lombrices en el subsuelo. Eso era la naturaleza completa. Ahora estás viendo parte de la naturaleza que digamos que de momento parece que aguanta y parece que es indestructible. Y de esos de lo que te enamoras, pues no es más que la punta del iceberg de lo que había antes, que ya no existe. Envenenado con los purines de los cerdos, con los herbicidas, con los fumigantes preventivos, porque además, bueno, y eso pasa en el valle, ¿y por qué no hay naturaleza tampoco en la montaña? ¿No tendrá la culpa eso? Pues mira, hay una cosa que son las torbaledas, que cuando hay diferencias de viento, de frío con viento del suelo cálido, en suelos abrasados por el sol, que se forman unas torbaledas, unos remolinos, que los habréis visto muchas veces, esas polvareras que se levantan girando hacia arriba, pues que suben todos esos venenos del suelo, suben arriba a las nubes, a las alturas, y los vientos de altura los trasladan a las montañas, que luego caen con las lluvias, con las nieves, caen, y también está la montaña tan contaminada como los valles. Aunque arriba no echen herbicidas, están contaminados con los venenos que suben con las torbaledas. Está demostrado, Así que hemos pasado de ser un país puro, limpio, el más de Europa, el único que quedaba, porque entramos relativamente tarde. España se había quedado muy atrasado después de la Guerra Civil y estaba, en ese aspecto, estaba intacto, y en vez de aprovechar nuestra naturaleza para hacer un turismo de interior de naturaleza, que ahora mismo sería la envidia del mundo, vamos, que ni el Amazonas,
creando expertos de naturaleza, expertos que tuviesen la sabiduría de mostrar lo que tenían nuestros campos, porque éramos 4 aficionados los que realmente conocíamos los pájaros, los insectos, los reptiles, éramos 4, pero eso, habiéndolo llevado a las instituciones, a la universidad, para crear profesores de esto, pues seguramente la gente de fuera, franceses, alemanes, saudíes, mexicanos ricos, seguramente hubiesen venido a ver la naturaleza de España bien explicada si se hubiesen emocionado con verdaderos profesionales que la mostráramos. Pues no, hemos cogido y aparte de meter los cerdos, los herbicidas, grandes cantidades de fumigantes, nos ha dado por poner decenas de miles de molinos cada vez más gigantescos que también hemos roto la visualización, la visualidad, es contaminación visual. Un montón de generadores. Cuando empezaron los primeros molinos a llenar nuestras sierras, nuestros campos de España, hasta daba gusto hacer una foto que decías, mira, con el molino qué bonito queda, oye, pero es que ahora ya no puedes hacer una foto por ahí casi en unos sitios buenos y espectaculares, casi sin sacar molinos, pero ojo, se quejan, pues están matando las rapaces, en Aragón, ahora ya no tanto porque ya no quedan, ya han pegado 10 o 15 años solo en Aragón, que es un territorio más, que no es toda España, 2.400 rapaces se encontraban cada año muertas, y dicen que solo se encuentra el 20 o el 30% de todas las que mueren. O sea, que fijaos solamente en rapaces y solamente en Aragón las que han caído. Luego las perdices, que no sé si sabéis que duermen en corro. Todo el bando de perdices, todos los hermanos duermen con la cola metida hacia adentro y las cabezas hacia afuera, por si son molestados por algún mustélido, o sea, algún tejón, o algún zorro, o alguna jineta o algo, salen volando todas de golpe, una en cada dirección, para no estorbarse al arrancar al volar y así tienen más posibilidades de salvarse. Entonces vuelan en línea recta y me contaba un guardia de un parque eólico que lo que más se encontraban muertos eran perdices que se habían chocado contra él. Y no se explicaba por qué, claro, él era guardia de los molinos, pero no sabe que las perdices también vuelan de noche si son molestadas por algún depredador, que van buscando con el olfato y cuando se dan cuenta las perdices salen ¡pum! Estacazo contra el molino. Dice, no sé cómo no ven cuando ven las perdices, vuelan pensando que solo volaban por el día, no ven el molino, que se cascan contra él y aparece muerta ahí en la base. No, es que esas vuelan por la noche cuando son molestadas por los depredadores. Quiero decir que es una montaña y pequeños pajarillos también, Pequeños pajarillos también se cascan muchísimos contra las hélices. Así que encima de una contaminación visual exagerada y para hacer los cimientos de las torres estas generadoras, hacen un desaguisado, meten un montón de cemento, de hormigón y un montón de hierro, de forja para sujetar la torre. Ojo, que las torres tienen más de 100 metros de altura, les clava el buen viento, fíjate el Cierzo en Aragón, un estacazo que pa' qué, y para que no se tumben, fíjate tú qué cimientos, qué base tienen que tener. O sea, que eso también es una contaminación de por vida. Luego, en los parques eólicos hay caminos que antes era monte, que no pisaban nadie. Alguna vez algún cazador, una cuadrilla de cazadores que iban buscando conejo, iban andando, pisando por encima de las sontinas, las artemisas, los tomillos, algo por encima, pero ahora hacen unas verdaderas autopistas, que aunque son de tierra, unos caminos anchos de molino a molino, con un desastre medioambiental en lo que es el monte que flipas, que para juntarse dos camiones terribles que tienen que llevar unas aspas de 60 metros o de 80 metros que les hacen ahora, un camión de ida, otro de vuelta, se cruzan en esos caminos y no se chocan, pueden pasar los dos perfectamente, y ahora esos caminos son violados, digamos, o circulados por cualquiera que quiera ir. Son tan buenos que pues ya no hace falta que sea ni siquiera un todoterreno, o sea, van cualquiera con su coche, puede circular por debajo de los campos eólicos
y al infinito, con unos, ya te digo, lo que era antes monte natural, con sus bichos, sus nidos, sus calandrias, sus cogujadas, todos los bichos que criaran de suelo, pues ahora no, ahora puede circular, es ya un montón de superficie terrible, de suelo puro y limpio y natural, el que se ha eliminado ya solo para hacer los caminos, pero de pasar nadie por ciertos sitios, o alguna vez alguien, a pasar cualquiera, pues que va de tourné, y ya puede dejar el coche, andar por cualquier parte del monte. O sea, que lo de los molinos ya está bien también. Y luego le llaman como electricidad verde, ¿no? Y sostenible. Es que es de risa. Claro, el que no pilla, el que no sabe, el que no ve, el que no lo entiende, el que nunca lo... Sí, bueno, si se les dices a la gente lo entiende, y lo comprende, pero no caen si no se les dices. Eso es el mundo que no dan por la televisión, es ese gran desconocido. Se puede hablar muchísimo más sobre los molinos, pero vamos a centrarnos también en otra cosa, que son las placas solares. ¿Dónde se ha visto en este país, en un país que nos jactamos de ser los primeros productores de aceite de oliva virgen extra del mundo, que es, digamos, que es un ungüento medicinal en toda regla que mantiene la salud? Bueno, ya no tanto, porque también los que cultivan los olivos abusan de fumigantes preventivos. Bueno, no les da tiempo a echar todo lo que según ellos les gustaría echar. Aparte, también herbicidas en el suelo, manda narices, que algo que luego nos tengamos que comer, algo tan rico como el aceite de oliva, en lugar de dejar en medio la hierba para que críen bichitos, mira, los bichitos que se crían en la hierba cagan y mean todos los días. Y además es sustrato natural que se podría aprovechar el olivo. La hierba, que ellos tanto van con herbicidas que lo tienen bien limpio, que parece que son desiertos con árboles puestos en medio, parecen el desierto de Sáhara con árboles plantados en medio, cuando podía estar la hierba. Pues la hierba lo que hace es que no da tanto la insolación en el suelo. Por lo tanto, siempre donde veas que hay hierba, y si es verde, tú escarbas con la mano y siempre está húmedo, siempre hay como barro. Y ellos quitan la hierba y lo que hace es que da la insolación, y a eso es un secarral. Entonces, nos comemos a través del aceite de oliva, nos comemos los herbicidas. A tutiplén. Es un sin parar. Nos comemos un montón de fumigantes, que no digo que algunos no los tengan que echar, pero tanto preventivo abusando sin saber si luego van a ser necesarios o no. Eso es otro mundo aparte, que ya hablaremos otro día, porque este mundo es muy extenso. Pero resulta que en un país que sea el primer productor de aceite de oliva mundial, que nos jactamos de ser los más, resulta que ahora te vienen las compañías, los inversores foráneos de las placas solares, y sí o sí, por interés general. ¿Qué interés general? Porque luego vamos a hablar del interés general de producción de energía verde, que le llaman, arrancar fincas de 100.000 olivos. Y el que quiere vender porque cree que es suficiente lo que le han pagado, o porque se ha hartado, porque si ya pronto se va a jubilar y ve unas perras y abandona y le compran los olivos, el campo de olivos, para poner placas solares, pues mal también, porque eso debería estar prohibido. Eso es un bien nacional, es un producto interior bruto, que, ojo, para hacer un olivo productivo, lo despacio que realmente crecen los olivos. O sea, cualquier árbol, casi lo pones, un manzano, lo pones y en 3 años se esperuja un olivo, hasta que algunos tienen centenares de años, por no decir en algunos sitios miles de años, hasta que es productivo y tal. Eso es un bien, eso es como decía, monumento nacionales, que no tenían por qué, ni con dineros, Pero bueno, y al que no quiere vender, se lo expropian. Y si se fiera mal, igual hasta lo confiscan por 0 euros, para poner grandes cantidades de placas solares, que lo que hacen es un rebote solar también impresionante. O sea, eliminar monumentos nacionales,
productos interior bruto, que ya digo que es muy difícil muy complicado hasta que producen lo que ya producían, y por las placas solares para hacer una energía verde que ahora vamos a ver. O sea, eso debería estar prohibido. Y ahora vamos a contar ya. Quedan dos, esta materia que voy a hablar y otra, y ya dejaremos el podcast. Y es donde se emplea esta energía verde, que desde luego en este país ya se ha puesto tantísima y hay todavía proyectado un montón de parques eólicos y un montón de huertos solares. ¿Dónde se emplea o dónde piensan emplear esta gran riqueza de energía verde o renovable que ellos llaman? ¿Cómo se emplea? Pues mira, nosotros en Aragón, por ejemplo, que somos solo 1.300.000 habitantes, estamos produciendo un 70% más de lo que necesitamos para nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Como para llevarla a otros sitios, engancharla a otros sitios, hay problemas internos de comunidades, hay que hacer nuevas líneas de alta tensión, y tampoco las renovables son permanentes. Si hay nubes no funcionan o por la noche no funcionan las placas, si se para el viento no funcionan los molinos. Entonces, quiero decir que como tampoco es una energía fija, como por ejemplo es la nuclear, pues ¿qué hacemos con esto? Con la energía. Y además Aragón tiene, por ejemplo, buenos ríos, porque tiene el Ebro, es el río más caudaloso, tenemos el Gállego, que también es un agua permanente bastante interesante en caudal, hay grandes crecidas en invierno, sobre todo con los deshielos del Pirineo, pero también tenemos agua permanente en el Gállego. Hay muchísimos manantiales, muchísimos afluentes pequeños que van a parar y que lo van engordando. Luego, ¿qué tenemos? Agua y mucha energía que sobra. Pues entonces ahora les ha dado por admitir a unos grandes inversores, hasta tal punto que ya hay ahora mismo, a fecha de hoy, hay una inversión de 40.000 millones de euros, que se dice pronto, por parte de Microsoft, de Amazon, para hacer, y otros supongo, para hacer centros de datos para la inteligencia artificial y para su forma de trabajar informáticamente, las idas, las venidas, los pagos, los viajes, los transportes de los materiales hasta tu casa y todo, pues necesitan unos centros de datos terribles, hasta llegar a los 40.000 millones de euros que se van a afincar, que ya los están haciendo en Aragón, y dicen, es que prometemos 20.000 puestos de trabajo en la construcción de estos hechos. Ahí has dado en el clavo, y que la gente no se para a pensar en la construcción de esos centros de datos. Quiero decir que albañiles, fontaneros, electricistas van a encontrar, carpinteros, sobre todo de metálicos, del aluminio, ahí van a encontrar un trabajo hasta que se termine de construir. Cuando ya esté construido y todo funcionando en marcha, solo quedará el vigilante que va con el coche dando vueltas alrededor del centro de datos para que no vayan vándalos o ladrones o lo que sea. Todo el sistema interno, que aquí en España pues somos unos tarugos en este asunto, quedará todo vía satélite o vía internet, todo para que te lo lleven desde los Estados Unidos de América. Habrá unos señores en unas oficinas como Dios allí con sus ordenadores, y estarán manipulando los centros de datos que nos van a clavar aquí en Aragón, y los beneficios se van para los señores que han puesto los centros de datos. Aquí en Aragón habrá puestos de trabajo, que bien lo dice cada vez que el político de turno, cada vez que nos explica que van a hacer unos centros de datos, que van a traer 40.000 millones, pero ¿van a ser los 40.000 millones para que trabajen los aragoneses o los españoles? ¿O van a ser para que trabajen hasta que está construido, y una vez que está construido trasladará? Como nos sobra energía,
porque hay eólico en Aragón para aburrir, y con el cierzo y eso es imbatible mundialmente. Pues la energía les sale baratísima, por eso se instalan aquí. Anda, ¿por qué te crees que se instalan aquí? Porque tenemos energía que no somos capaces de consumir, imposible, de tanta que producimos. Entonces la energía se la van a llevar barata, se van a llevar el agua del Gállego y el agua del Ebro barata, porque ya sabéis que en esos centros de datos el consumo de agua también, aparte del consumo de luz, es bestial. Solo el centro de datos que van a poner en Calatorao va a gastar solo un centro de datos la mitad de lo que consumimos en todo Aragón de luz. La mitad de todo Aragón. Solo un solo centro de datos. Y de agua, porque ya sabéis cómo se os calienta el ordenador, ya sabéis cómo se calienta, pues hace falta muchísima agua para enfriar, para que aquello no se pegue fuego, o para que no se reinicie, no se pare, porque coge unas temperaturas terribles y se nos, o sea, luego pasa una cosa, si alguien quiere hacer regadíos, alguien quiere hacer funcionar algo basado en el agua, un parque acuático para que vaya la gente, va a ser ya imposible. ¿Por qué? Porque el centro de datos estaba primero, necesita un caudal mínimo sí o sí, y entonces, como si necesita ese caudal mínimo sí o sí, no puedes tú hacer río arriba algo basado en el agua, porque tú no puedes, si te quedas tú con el agua, el centro de datos tiene que cerrar. Si hubiese un bajón de agua porque no llueve, sequía, no ha nevado, entonces es capitalizar que descaradamente el agua de Aragón y la energía producida en Aragón a costo de rapaces, a costo de la violabilidad del monte, con esas autopistas de camino tan terribles que han puesto, para que unos señores de datos luego se lleven los 4 puestos de trabajo permanente que crean, los crean en su estado, que por internet, con trabajo a distancia, llevan el centro de datos perfectamente a través de la informática o de la inteligencia artificial, y aquí, una vez que está hecha el centro de datos, despiden a los obreros que han subido las paredes, que han puesto las ventanas, que han puesto los baños, porque alguien dentro también quedará para trabajar, y menos el que está dando vueltas con el coche a ver no haya vandalismo alrededor o entre a hacer una picia. De aquí no va a haber ni un trabajo ni medio ya. Y ese dinero, y encima aún oí que encima no pretendían pagar impuestos esa gente. Hemos invertido 40.000 millones de euros ahí en todo eso, ahora encima no querrás que pagamos impuestos, pero los has invertido para ti, para ganar dinero tú. Paga impuestos por lo menos. Y dejó claro que no dejaban dinero anual de impuestos para nuestra comunidad. Simplemente lo instalan y para ellos. Pues esa es la transición. Ahí tenéis más transición. Cuando cerraron la industria española tan potente, que éramos potencia mundial, a la reconversión industrial que se suponía que era esa misma potencia industrial reconvertida a más moderna, diseños más actuales. No, la reconversión industrial ha sido un saqueo permanente, que claro, estoy seguro, me lo invento, pero quiero suponer que los políticos de turno, que les toca estar en el momento de firmar estas entradas de los inversores, fondos de inversión extranjeros, supongo que los políticos los bolsillos los tendrán bien pinzados para que la boquera sea grande y se les llenen, porque serán los únicos que se lleven algún beneficio. Los aragoneses no, se te llevan el agua, se te llevan la electricidad, se te han llevado la naturaleza. Así que eso es lo que es la reconversión industrial. Y ya para acabar, y aunque de lo ya mencionado anteriormente se podría hablar rizo extensamente, miraremos también la reconversión industrial fue acompañada de la brutal expansión del turismo, sobre todo de costa. Aunque se hicieron intentos fuertes por
visualizar, para ensalzar el turismo de interior, pues con aquel programa líder que hubo de 22.000 millones de pesetas para hacer en el interior casas rurales y todo esto. Sí, bueno, están funcionando y tal, pero no están ganando dinero, digamos. Toda la inversión que se hizo una red para que bien está bien hecha, ya que se gastó y se invirtió, pues bien, dale, pero donde ha habido brutalidad absoluta ha sido en las costas, pueblos de pescadores pequeños con muy pocos habitantes que vivían de sus barquitos y tal. Hacer, como todos sabéis, grandes complejos por ejemplo, que en Benidorm hablan de que es el sitio por metro cuadrado con más rascacielos del planeta, por encima de Nueva York. Entonces, lo que ha pasado aquí es que de poder recoger grandes cantidades de marisco, incluso en el Mediterráneo, marisco buenísimo, en las playas de algunas zonas del Mediterráneo criaban un marisco que no os podéis imaginar, unas navajas, unos longirones, las coquinas. ¿Qué coquinas aún hay? Te podrían decir algunos. No, sí, también quedan rapaces en los monegros y se han matado 2.400 cada año en estos últimos años. Las que han encontrado, pues lo mismo pasa con las coquinas y con esos longirones, con ese marisco, ese pescado de alta mar. El pescado del Mediterráneo es posiblemente uno de los pescados más sabrosos por su variedad de grasas que de todo el planeta. Multitud de gente, españoles, de pueblo pesquero, no os podéis imaginar el montón de barquichuelos que salían a pescar todas las mañanas y volvían por la tarde con un pescado más que excelente, y ahora todo eso ha desaparecido. Empezaron a meter el turismo salvaje, a hacer inversores, fondos de inversión, hoteles terribles, el sol de España, los mares de España, empezaron a meter hoteles y centros para que la gente fuera a pasar las vacaciones en plan salvaje, hasta el punto que somos visitados por 90 millones de extranjeros. Ojo, 90 millones de extranjeros. Todo eso tiene un coste medioambiental terrible y económico porque esos barquichuelos, esa gente española que se dedicaba a pescar, que hoy en día se daría vida igual perfectamente, y eran varios decenas de miles o centenares de miles lo que alrededor de toda nuestra costa podían vivir de ello, centenares de miles. Y ahora, pues como no hay pesca, como ya las capturas son muy pocas, muchos han tenido que abandonar y ya ha ido a parar a los inversionistas extranjeros que han metido grandes complejos hoteleros o turísticos, pues son los que se llevan al gato al agua. Ah, no, mire, pero que también muchos españoles trabajan. Sí, trabajan que cobran 2 euros por habitación o 1,90 por habitación para un hotel que tiene 100 habitaciones. Tiene a 2 o 3 que hacen la cama, limpian esto, quitan un poco el polvo, las huellas de los vasos, recogen tal y cual, y les pagan 1,90 por habitación. Y no hay más, 2 cocineros con un camarero y vale. Ese es el gasto ese es el trabajo, hombre, pero como hay muchos hoteles también hay muchos puestos de trabajo, pero mal pagados. No hay pasta ahí. La pasta real, una gente que está pagando 150 euros por una habitación, le sale a costo al inversor 5 euros por habitación y está ganando un pastizal que no os podéis imaginar. El del fondo de inversión, los españoles se la están comiendo cero. Pero eso no es lo más gordo. Las depuradoras brillan por su inexistencia. Prácticamente sí, hay alguna que hay alguna depuradora, pero no está todo súper depurado, nada. Entonces, la legislación en España era que en unas tuberías de amianto las tenían que llevar desde los hoteles o desde los desagües de estos complejos hoteleros, turísticos y tal, 2 kilómetros de amianto en el fondo del mar, y que saliera la mierda, digamos, de sus váteres, de sus cagaleros, a 2 kilómetros de la costa allá.
Y así es como se depuraba. Parece que al echarlo allá a la costa no pasaba nada. Las olas, todo lo que tiras en el mar o todo lo que cae en el mar es devuelto otra vez a la costa. Y ya venían bastante disuelto, pero la gente, tanto bañista y tanta historia en la orilla, se lo estaba. El que se echa un trago de agua, se echa un trago de agua de lo que ha cagado el alemán, ¿sabes? Seguro. Y ahí van también pues el paracetamol, los antibióticos y todos los medicamentos que se esté metiendo. ¿Qué pasa? Que muchas tuberías de esas de amianto, pues por diversas causas, pues con tantos años que tienen algunas ya, se han roto. Unas a 1 kilómetro, otras a 500 metros, otras a 100 metros de la costa se han roto, y todo lo que cagan arriba lo echan sale allí a 100 metros y aparecen manchas que la gente no comprende que son. Pues serán algas, pues serán bichos que se han reproducido y que los ayuntamientos les llaman natas. Entonces es realmente mierda de los hoteles, a lo mejor del hotel que ellos mismos se alojan. Luego también ha habido mucha construcción de que gente se ha comprado apartamentos, tal, y todo el mundo va para el verano. Fijaos cómo se pone la playa. Pues toda esta mierda que pues fijaos, la gente cuando va a la playa, qué inconsciente es. Luego tú ves ahí una playa a reventar que no puedes poner ni la toalla, y no hay Dios, no hay quisqui que cague alguna vez. No todos cagan, pero mear, todo el quisqui va un momento, parece que se moja, pam, pam, y se echa la meadica. O sea que si tienes allí 100.000 personas, son 100.000 o 200.000 meadas, y tú allí tan tranquilo. Luego vienen las cremas solares. Empezaron con antiguamente, pues, como la capa de ozono estaba más limpia, la gente tampoco nos cuidábamos tanto, tampoco nos pasaba nada porque estaba todo limpio, incluso la capa de ozono estaba más natural. Pues luego empezaron con el factor R25, ahora el factor es R50, y la gente pues se queda bien de crema para soportar los rayos del sol, y se mete dentro y la pierde, y todo va a parar al agua. ¡Ostras! ¡Qué desastre! Entonces, aparte de que hay que pensar que la crema que te das, pues ¿de dónde sacan la grasa? Daos cuenta que las granjas de cerdos, por ejemplo, antiguamente se morían, donde hay mucho complejo de animales, todos los días hay bajas. Y antes se obligaban a tener una zanja en el suelo para enterrarlos y echarlos ahí y enterrarlos. La gente no los enterraba y acudían grandes cantidades de buitres, aguiluchos laguneros, cigüeñas, córvidos, a comérselos. Pero ahora eso lo prohibieron desde las vacas locas, y los echan en unos containers verdes que luego son recogidos y llega un camión y se lo lleva todos los días o una vez a la semana o lo que sea. Ahora ya no es permitido echarles ese tipo de comida o no lo hacen porque hay unos intereses creados de que esa carne que se ha muerto a saber Dios de qué, pues va que reciclan para hacer, entre otras cosas, cremas de belleza. Y también date cuenta que si tú te das el factor R50, si por ejemplo tú tienes un esguince y tienes una inflamación y un dolor en el tobillo, por decir algo, te dan una crema en farmacia que te la aplicas y efectivamente te baja la inflamación y ya no te duele, te quita el dolor. ¿Y esto qué es? Que ha pasado los agujerillos que tiene la piel, como no me sale la palabra ahora, sale y penetra dentro de lo que es el organismo, incluso en el torrente sanguíneo, y da vueltas por ahí. Esa crema que te aplicas en el tobillo y se te va la inflamación y el dolor, pues los poros, pues pasa por los poros de la piel y entra dentro para que actúe, ¿no? Pues bueno, la crema que tú te das en la playa, que acudes allí masivamente y bien contento y bien de aplicación todos los días para que no se te queme la piel, pues eso también entra por los poros de la piel. Que a saber de dónde habrán sacado ese factor R50 para elaborarlo. A saber de dónde le habrán sacado, o muchos productos de ellos son químicos de laboratorio, sintetizados, y te lo estás metiendo dentro del cuerpo.
Ojo, ojo, y está dando vueltas a través de tu sistema circulatorio tanto sanguíneo como endocrino. Y luego que tenemos la gente problemas de salud, que tengo que ir al médico, que me ha salido un cáncer, no, es benigno, es maligno, tal. Entonces, es que es normal. Y todo eso no estamos protegidos por nuestros políticos, por nuestros mandatarios. Estamos manipulados por los grandes inversores de los grandes fabricantes. Es que la fábrica tiene que trabajar, es que dan puestos de trabajo. Es que a mí me parece que no se trata de decrecer, sino de haber crecido de otra manera, pensando también en el pueblo, en el público. No pensando nada más en el fabricante que gane dineros porque crea 3 puestos de trabajo. Bueno, y ahí vemos que este año todo el mundo se queja de lo carísima que ha sido salir por ahí de vacaciones. Que te metías en un bar, te metías en un chiringuito de playa, te pegaron un sablazo. Me hablaban de 2 tintos de verano y 3 cervezas, 40 euros. Entonces la gente estaba alucinada. Entonces, y encima no es que les hayan subido a los chiringuitos tanto los impuestos o el costo de tener el chiringuito, no se les han subido tanto como para tener que de 5 consumiciones 40 euros. Es que encima es eso, vas a la playa que a desperrate, que algunos vienen secos, que han tenido que pedir préstamo para ir a pasarse unos días a la playa de vacaciones, para meterte un antisol, una crema que ahora está rulándoles por dentro del cuerpo, a saber lo que va a salir de ahí, y encima desperrado en el banco para que otros te metan un sablazo que flipas. Madre de Dios, es que y no hay nadie que debata estas cosas en televisión, estos tertulianos que de todo saben, que bien, a ver si fulanito de tal, conocido por todos, tuvo un lío con la vecina de abajo y su mujer estaba con el butanero en el piso de arriba. Todo eso bien al dedillo, Claro, pero por gente al dedillo, por gente que le sigue, que se te ha destontonado la televisión y te pide la mujer que le sintonices la Telecinco porque ya no sabe. Pues eso es la gente, a mi parecer, que va realmente a la playa y que se mete todos estos potinges que a la larga, pero que arrastra a otro tipo de gente que les pasa lo mismo. Entonces, esta es la reconversión industrial. Los dineros se los llevan cuatro que montaron los hoteles, montaron el tinglao sin depuradoras, a costo, a low cost, barato, y luego el que hace las camas, el que tal, nada, no se está llevando nada, y a costo de contaminar el mar, de enfermar a la gente, de comernos cosas que no sabemos lo que nos estamos comiendo. Lo digo, por ejemplo, por las cremas de la piel, y de echarte un trago en el mar, que siempre te echas alguna ahogadilla, a base de medicamentos que han tirado en los tubos de los amiantos que del hotel, las natas esas famosas que algún bocado le habrás metido, y a costa de haber quitado un montón de pescadores, centenares de miles de gente que salía con su barquito, traía sus 100 kilos de sardinas y se los vendía en la pescadería de al lado, sardina pura y limpia. Y entonces vaya reconversión industrial que se han arreado en este país, madre mía. Y aún así vienen 90 millones hasta ahora, con el sablazo que han dado este año como si fuera Francia o fuera Italia. Ya veremos a ver el año que viene los beneficios que tenemos con los sablazos, y que nadie lo para ni nadie habla. La reconversión industrial también ha sido muy dada con lo que es el tema de la construcción, para que los bancos y los señores promotores, los inversores que compran un suelo recalificado y sabe Dios de cómo lo sacarán al precio que lo sacan, hacer unos bloques de pisos terribles de 5 habitaciones, porque un soltero o una parejita para que quiera un piso de 5 habitaciones que le cuesta 300.000, 400.000 euros. Y ahí esa ha sido la reconversión industrial, para que 4 gatos se lleven mucha pasta. Mucha pasta. Y en algunos casos no nos llega a nosotros nada. Al pueblo español, nada. Lo que nos llega es que nos llega la contaminación en el suelo, en las aguas, en la comida. Y de esto hablaremos el próximo podcast, para que veáis hasta qué punto dramático estamos inmersos. Hasta luego, amigos. Espero que hayáis aguantado toda la chapa,
pero para mí esto que se ha hablado es de vital importancia. Buenos días. Hasta otra.